Imágenes desde Jerusalén, el momento en el que se detiene todo, en este 18 de abril, para recordar el Holocausto. Es el Yom HaShoah. Comienza el 17 de abril, termina el 18. Así ocurrió en Israel. También aquí en Washington, en la capital, hubo actos para recordar ese día. Y es un día, si uno tiene en cuenta, el asesinato de más de 6 millones de personas por simplemente su religión. Imágenes de Jerusalén, y ahora veremos cómo en el Capitolio, aquí en Washington, hubo también un momento para recordar a las víctimas de esa tragedia. Vamos a hablar precisamente sobre lo que significa este día. Nos acompaña en nuestros estudios, ven ustedes algunos de los actos ocurridos aquí en Washington. Nos acompaña aquí en nuestros estudios la doctora María Amelia Viteri, ella es antropóloga cultural. Comencemos por lo general, María Amelia, la importancia de este día, un hecho ya ocurrido hace 80 años, pero sigue estando muy presente, y aunque no ha sido el único proceso de genocidio de este tipo, sí es uno de los más significativos, el Holocausto ocurrido en contra de los judíos. Definitivamente. No, más bien, gracias por la invitación. Precisamente este día nos permite tanto recordar una tragedia como también al mismo tiempo recordar personas que han hecho de esa tragedia un ejemplo de humanismo, de empatía y de compasión. Entonces tiene como los dos momentos. Un momento de decir esto no puede suceder nunca más, de ninguna manera en la humanidad, y al mismo tiempo también decir, bueno, revisemos en la historia cuáles han sido estos héroes humanistas que dentro de esta tragedia y de esta situación tan extrema pudieron tener compasión, empatía y acción para salvar las vidas de las personas judías, como es el caso de mi abuelito cónsul Burbano, José Ignacio Burbano Rosales. Y lo tenemos en pantalla y esa era mi siguiente pregunta. Tiene que ver con, primero, el legado de tu abuelo, que tanto te llevó a estudiar, a meterte en el tema de la antropología cultural, pero lo que hizo él como cónsul en Bremen, Alemania, y el riesgo personal que corrió para ayudar a numerosas familias. Contemos la historia de el cónsul de Ecuador en Bremen, Alemania, y el trabajo que hizo José Ignacio Urbano Rosales a favor de muchos. Con mucho gusto, Juan Carlos. Y entonces es interesante porque yo solamente tenía 6 meses de nacida cuando lamentablemente mi abuelito, el cónsul Burbano, murió. Sin embargo, siempre su luz, su camino, por ejemplo, él es lingüista, yo soy lingüista en mi primera carrera, educador, profesor, yo he sido educadora y profesora también en diferentes momentos de mi vida. Y ese interés de justicia social, lo que ahora llamamos derechos humanos, es algo que permea mi vida, mi carrera constantemente. Entonces mi abuelito, el cónsul José Ignacio Burbano, estuvo en Bremen como cónsul ecuatoriano entre finales de 1937 y 1940. En ese momento, las políticas migratorias del gobierno ecuatoriano y de Cancillería eran pro-nazis y eran anti-judías. Incluso había una prohibición de visar a personas judías. Y mi abuelito encuentra una serie de estrategias para poder asegurar que las personas judías que ya estaban muchas en campos de concentración y muchas a las cuales he conocido y ahora son como una familia extendida, pudieron salir. Un ejemplo concreto. Una de las estrategias era, antes de la prohibición de visar a personas judías en Ecuador, era que los requerimientos sean que trabaje en el sector de agricultura. La mayor cantidad de personas no trabajaban en el sector de agricultura. Otro requerimiento era una cantidad exorbitante de personas que ni siquiera podían acceder ya a sus cuentas ni podían tener esa cantidad. Entonces, por ejemplo, revisando, gracias a todo el apoyo que hemos tenido del Archivo Nacional de Cancillería, hemos podido con mi equipo de investigación y con el apoyo también de muchos miembros de mi familia, revisar esos oficios. Y, por ejemplo, mi abuelito explicaba
que una persona era agricultora y le daba el visto bueno para la visa, cuando aprendimos de las familias de sobrevivientes de esta persona que no tenían nada que ver en agricultura. Una de esas personas es Hans Steinitz, que es padre de Anita Trude Soja, que tiene un museo en Quito, Ecuador, que justamente su misión es poner la paz, los derechos humanos en la mesa, como también es, por ejemplo, Alfredo Bayer. Otra de las estrategias, así en una píldora, era mucho más difícil que te den una visa y que puedas embarcarte si eres una persona sola. Entonces, regresando a la historia de Hans Steinitz, que estaba en Alemania, él era soltero. Después, en Ecuador, se casa con otro sobreviviente del Holocausto, que es Trude Soja. Sin embargo, en los oficios que encontramos en el Archivo Nacional de Cancillería, aparece como si estuviese casado. Y, por supuesto, también aprovechando en esa época que todo funcionaba mucho más lento porque no teníamos la tecnología actual, las cartas tomaban un mes, al menos de ir y volver, de la Cancillería de Bremen a la Cancillería en Quito. Mi abuelito ya daba los vistos buenos y las visas para embarcar a las personas y informaba eso a la Cancillería. Entonces, si la Cancillería tenía algún reparo, ya era un poco tarde, las personas ya estaban salvadas, sus vidas estaban salvadas. Hemos hecho un proyecto que lo hemos llamado Visas para la Vida, porque justamente pensamos que estas visas, que mi abuelito, más de 200 visas, hasta ahora hemos encontrado 213 visas otorgadas a mayoritariamente personas alemanas judías, pero siguiendo la investigación, hemos encontrado que él tuvo otra misión en Praga, donde también logró salvar personas judías que estaban huyendo de la Italia de Mussolini, también personas yugoslavas. Entonces, es increíble y realmente inspirador cada vez que continúo contando esta historia, el poder ver que no solamente inspira a nuevas y antiguas generaciones, sino que nos da ese impulso que incluso en una situación extrema, porque mi abuelito estuvo en la noche de los cristales rotos, por ejemplo. Él vio cuando se proclamó la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de eso, él estaba en la mitad de una foto donde él está rodeado de las personas nazis con las que él tenía que colaborar al inicio de ser cónsul ecuatoriano, arriesgando su vida y arriesgando su carrera, por la cual fue expulsado a Houston. Y hay que destacar, no solo fue Ecuador que tuvo esas políticas, vecinos como Colombia tenían la misma línea durante la Segunda Guerra Mundial, y hoy se va a reconocer el aporte de José Ignacio Burbano Rosales, las vidas que salvó, el riesgo personal que corrió en medio de un conflicto como la Segunda Guerra Mundial y el papel del régimen nazi de Alemania. Muchas gracias a María Amelia Viteri, ella es antropóloga cultural. Su abuelo será reconocido y será incluido por la labor que hizo a nivel mundial. Seguiremos conversando sobre este tema. Muchas gracias, María Amelia, por estar en Directo USA. Gracias a ustedes.